Entonces, una vez que hemos aclarado la definición de realismo, hemos visto dos alternativas que no aceptan la definición propuesta, entonces ahora pasemos a ver ciertos campos para ver cuál es la posición del realismo o de estas otras. ¿Sí? Voy a mencionar solamente uno de una manera muy general. ¿Sí? Realmente me hubiera gustado haber tenido más tiempo como para poder tener un resumen y aprenderme de memoria al detalle, pero no lo logré, entonces solo me voy a quedar con las ideas más gruesas. Bien, ahora, lo primero que... Voy a moverme para acá. ¿Sí? A ver, aquí. El primer campo que quisiera examinar es el del desacuerdo moral. ¿Sí? Desacuerdo, pues tienen ustedes la discrepancia de opiniones. ¿Sí? Con respecto al aborto, a la tortura y en realidad, con respecto a cualquier debate ético, hay personas que están a favor, otras en contra. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un conflicto de opiniones. La pregunta es, o sea, esto lo van a aceptar tanto realistas como no realistas. Y esto no está en discusión. No nos ponemos de acuerdo sobre cómo calificar moralmente una determinada acción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica esto? ¿Y? Demos una explicación de eso. Ahora, según Seyde-McCord, y quizás esto puede ser la respuesta que él da, puede chocarles a primera vista, ¿sí? Y si no, hagamos un primer sondeo de opinión. Estamos aquí 5 personas, yo no voy a opinar. Quisiera que ustedes alcen la mano indicándome cuál sería la posición de Seyde-McCord con respecto al desacuerdo. O sea, cuando me hago esta pregunta, estoy pidiendo una respuesta, ¿sí? De ¿por qué? ¿Por qué sucede el desacuerdo? El desacuerdo es algo que podemos decir es algo fáctico. No nos ponemos de acuerdo con respecto a evaluar una determinada acción. Unos dicen malas, otros dicen bueno. Unos dicen correcto, otros incorrecto, etc. Bien. Esto es nuestro punto de partida. Si quieren una primera premisa. Ahora, hay que presentar un argumento que constituya la mejor explicación de ese hecho. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, de antemano, tal vez podríamos nosotros creer que el desacuerdo más está cerca del antirrealismo, o sea, del subjetivismo, antes que del realismo. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. ¿Sí? Ya, hagamos una analogía con lo que sucede en el arte. Pensemos, por ejemplo, en pintura. ¿Sí? Aquí en Cuenca hacemos la Bienal. Y hay un tribunal de expertos que va a juzgar cuál es el mejor cuadro. ¿Sí? Ahora, nosotros imaginémonos que estamos tratando de evaluar una obra de acuerdo a la belleza. ¿Sí? Para una persona es bella, para otra no es bella. ¿Okay? Ese hecho de desacuerdo se puede explicar más fácilmente desde un realismo o desde un subjetivismo. Esta es la pregunta y les voy a pedir que... Está clara la pregunta. O sea, si es que me adelanto un poco. ¿Sí? Se podría creer a primera vista que si es que... A ver, ¿desacuerdo qué significa? Que hay una acción, un objeto, que por una parte se le califica de
digamos, de bueno, y por otra parte de no bueno. Para unos el aborto es lícito, para otros ilícito. Entonces, ¿ya? ¿Cuál sería la mejor explicación de esto? Quizás podríamos decir, lo que pasa es que la bondad o la no bondad es subjetiva. ¿Sí? Es decir, la consecuencia inmediata, natural, más aceptable del desacuerdo sería convertirnos en subjetivistas. ¿Creen ustedes que esa es la posición que toma Sayre-Macort? ¿Quién cree que a partir del desacuerdo nos convertiríamos en subjetivistas? ¿Sí? Como la mejor opción, sí, alza la mano. Estoy, claro, un poco confundido, Marcelo. Lo que pasa es que también cuando decías el ejemplo de la belleza como criterio para decidir sobre un cuadro, que ahora el arte es conceptual, la idea es que tienen que sustentar sus obras, los artistas. Entonces, pero la belleza usualmente se asociaría a lo subjetivo, ¿no? Ya. A ver, bueno. Si ese fuera el ejemplo. Sí. Ahora, Sayre-Macort dice que para que haya desacuerdo, y primera cosa, deberíamos estar hablando de creencias. Dos creencias, no solamente diferentes, sino contradictorias. Eso estaba acá. La una afirma, la otra niega. ¿Sí? Dos creencias que se contradicen la una a la otra. ¿Sí? Contradictorias. Y si es que hablamos de una contradicción, es decir, la una dice P, la otra dice no P, ¿sí? Si es que la primera es verdadera, la segunda es falsa. Y viceversa, si la segunda es verdadera, la primera es falsa. Esto quiere decir que el desacuerdo, si es que realmente dos personas no se ponen de acuerdo, entonces deberíamos suponer que las oraciones que cada persona afirma tienen un valor de verdad. Es decir, primero, para que sea posible que en realidad, en sentido estricto, haya desacuerdo, tenemos que suponer que esas afirmaciones o son verdaderas o son falsas. Tendríamos que averiguar cuál de ellas sucede, pero hay que suponer la verdad o falsedad. Entonces, según Sayre-Macort, el desacuerdo más bien a primera vista da un apoyo al realismo antes que al subjetivismo. Y por esto de acá. Ahora, un no cognitivista podría decir que hay varios tipos de desacuerdo. ¿Sí? Yo he mencionado aquí desacuerdo en creencias. ¿Sí? Pero, es decir, es un desacuerdo a la final cognitivo. Pero desde un punto de vista no realista, y aquí estoy avanzando en la discusión, ¿qué podría responder un no realista? ¿Sí? Un no realista podría decir, podemos estar en desacuerdo no solamente en creencias, sino también en desacuerdo de actitudes. Explico esto. ¿Sí? Por ejemplo, es decir, una reacción. O si quieren ustedes un sentimiento. ¿Sí? Actitud o sentimiento. Miren, por ejemplo, estoy mezclando a veces información de otras fuentes que no es el artículo. Pensemos en dos reacciones ante una demostración de amor entre una pareja homosexual. ¿Sí? En un lugar público. La una persona sonríe, tal vez pensando que es tierno. En cambio, el otro frunce el ceño en una
actitud de desaprobación. El uno sonríe, el otro alza las cejas. No dicen nada, no han expresado ninguna oración, solo hacen gestos. Y el un gesto se supone se opone al otro. Ahí hay un desacuerdo. ¿Sí? Pero no podemos decir que la sonrisa del uno y el fruncir el ceño del otro sea o verdadero o falso. Entonces, esto de que para explicar un desacuerdo necesitamos valores de verdad, esa no es la única opción, dice un no realista. ¿Sí? Bueno, por el tiempo voy a dejarla ahí, pero creo que está clara ahí cómo se podría, fíjense, se trata de explicar el desacuerdo. Entonces, hay más de una buena explicación